frío. Check the mic and make sure it sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. Una de las cosas que más me gusta hacer es revisar el trabajo de otros fotógrafos. Ya sabes, como cuando estás en Instagram viendo fotografías de tus amigos y te preguntas, ¿cómo será ese lugar que visitaron? ¿En dónde ha comprado aquel sombrero? ¿A qué sabrá el desayuno? Pues bueno, a mí me gusta pasar tiempo viendo fotografías de otros autores, porque no solamente me considero un fotógrafo, sino un espectador y amante del arte. Pero además es una forma de aprender de otros fotógrafos, cosas técnicas como el manejo de luz, composición, la narrativa en una imagen y bueno, aspectos técnicos a los que no siempre tenemos acceso. Tal vez porque la fotografía es de un paisaje el que no hemos visitado. Como sea, hay aspectos en las fotografías que no conocemos, tales como la propia técnica del autor, elementos básicos como el equipo que utilizó, o el proceso creativo, pero sí podemos darnos una idea de cómo se tomó esa imagen a través de analizarla. Es como armar un rompecabezas, es muy divertido, pero además te brinda mucho aprendizaje. La idea no es copiar el estilo de otros, pero sí aprender cómo utilizaron ciertas herramientas o elementos para mejorar sus imágenes, de tal manera que tú como fotógrafo puedas también utilizarlas con tu propio estilo. Esto no es nada nuevo, pintores como Picasso implementaban todas las técnicas aprendidas en sus cuadros. Incluso puedes ver este manejo de técnica en la evolución de sus trabajos. Es como si tuvieras una bolsa llena de artículos que no sabes cuándo vas a necesitar, pero los sacas y los utilizas conforme los requieres. Tienes todo esto a tu disposición y sin duda te construye como un mejor artista. Pero además está la parte del espectador. ¿Cuántas veces has ido a un museo y no entiendes lo que está puesto en la pared? Parece siempre que el amigo de al lado sabe un poco más que tú de arte y puede comprender los cuadros, las pinturas, las fotografías, no sé. Pero de repente te da pena preguntar porque no quieres parecer poco conocedor. Hay un tabú muy grande en el arte, pareciera que todo el mundo tiene que entender todo, o no eres parte del mundillo. La realidad es que no es así. Es cierto que un buen fotógrafo, al igual que un buen pintor y un buen escultor, tiene la misión de crear un arte que no sea obvia para el espectador, que es importante no insultar el intelecto del público. Ya sabes, asumir que no son capaces de leer una imagen. Sin embargo, hay aspectos que son necesarios para que esto suceda. El espectador tiene que tener cierto conocimiento. Para mí hay 3 formas de asimilar el arte como espectador. La primera tiene que ver con la lógica y la razón, implica analizar la pieza, la técnica, el concepto, la narrativa, la intención completa del autor. A partir de ahí tú puedes definir si la pieza es apropiada, si te gusta, si no te gusta, pero también si el autor es de tu agrado. La segunda es de manera visceral y tiene que ver completamente con las emociones. ¿Qué sientes cuando ves la obra? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Cómo estás experimentando y viviendo esa obra? ¿Te gustan los colores, el blanco y negro, etcétera? Y la tercera, que me parece la más acertada, es hacerlo de las dos formas al mismo tiempo, a través de la lógica y de las emociones. Primero lo haces de manera visceral, sientes, vives, experimentas la obra sin pensar más allá de lo que te hace sentir. Después utilizas la lógica, te haces cuestionamientos, analizas la técnica, la intención, el concepto, te haces preguntas y las vas resolviendo conforme tus posibilidades. Una vez que tienes todas esas respuestas, entonces vuelves a sentir. ¿Qué pasa ahora? ¿Te hace sentir lo mismo? ¿Te lleva a los mismos lugares que en un principio? ¿O ha cambiado tu percepción? Con frecuencia, si la obra es buena, te permitirá sentirla y evaluarla desde otra perspectiva, mucho más compleja. Podrás saber si realmente te gusta, si realmente el trabajo del autor te interesa y qué tan bueno es. Las emociones son completamente subjetivas. Si tú y yo estamos parados enfrente de una pieza, la vamos a experimentar de distinta manera. Las obras de arte tienen la capacidad de hacerte sentir y llevarte a los lugares donde tú quieres ir y sentir. Por ejemplo, una persona melancólica podrá ver un precioso paisaje como un lugar en donde refugiar sus emociones, y el mismo paisaje será un lugar muy feliz para otra persona. Es muy interesante porque el arte llega a los rincones de ti, a donde tú quieres que viaje, completamente subjetivo. Nadie experimenta lo mismo y nadie siente lo mismo.
Puede ser de manera similar, pero nunca será lo mismo. Al ser tan subjetivo se genera una correlación con el autor. El artista ha querido decir algo, pero tú lo has asimilado. Quiere decir que esa pieza de arte ha dejado de ser de él para convertirse en tuya. ¡Se compra! Con frecuencia, cuando el arte es de buena calidad y ha tocado esas fibras sensibles dentro de ti, las llevarás contigo por el resto de tu vida. Es algo que me parece fascinante. Por otro lado, la técnica jamás es subjetiva. Hay reglas establecidas que le dan un orden a una imagen y son utilizadas como elementos para que la narrativa sea eficaz. Es cierto, se pueden crear cosas muy conceptuales, pero la narrativa final de una imagen se sostiene siempre de la técnica. Las reglas se pueden romper, pero hay que hacerlo de manera audaz. De lo contrario, podrían parecer un error en vez del ingenio del autor. Desde mi punto de vista, la técnica me parece una manera de evaluar en qué aspectos se puede mejorar. Al final, como autor, estás creando un discurso visual con los elementos necesarios para que el espectador pueda asimilar la imagen. Y como espectador necesitas esos elementos para poder disfrutar de una fotografía. Imagínalo de esta forma. Estás leyendo un libro que no tiene principio ni final, que todas las palabras están desordenadas, van de aquí para allá y no encuentras ningún sentido. La narrativa se ve violentada por este desorden. Como lector no tienes la oportunidad de sentirte atrapado por la historia porque no encuentras la historia por ningún lado. Lo mismo pasa de manera visual. Las fotografías cuentan historias. Cuando las historias son propiamente desarrolladas, le permite al autor entregar una narrativa correcta, sin caer en la obviedad, porque hay algo que se tiene que tener muy claro. No se puede insultar el intelecto del espectador asumiendo que todo tiene que ser demasiado digerido, demasiado obvio para que el espectador lo entienda. Es ahí donde entra el concepto. Es decir, resuelta la técnica, el concepto va a lograr que en este caso una fotografía tenga un mensaje mucho más profundo y permita al espectador esforzarse por comprender. Genera una experiencia única. El espectador siempre va a agradecer que la imagen le permita pensar y sentir. Imagínalo de esta forma. Es como un premio o un galardón. Siempre llegan después de un esfuerzo. Hay un proceso para llegar a él. Cuando llegas y lo obtienes, te sientes satisfecho. Con una narrativa correcta, el autor logra que el espectador tenga ese sentimiento de satisfacción. Entonces la imagen se convierte en algo más que un simple cuadro en la pared. Por eso, y nada más que por eso, yo disfruto muchísimo de ver el trabajo de otros fotógrafos. No solamente aprendo, sino que intento comprender cómo y por qué usaron distintas técnicas y distintos elementos para componer una imagen. Me gusta pensar no solamente en la imagen final, sino en la experiencia para tomarla. A qué situaciones se enfrentaron, cómo funciona su mente, de qué manera resolvieron una u otra cosa para llegar a la imagen final. Además que la imagen final a mí me hace sentir y me lleva a lugares donde me gusta estar. A veces defino que una obra me encanta, que un artista me gusta, y otras veces defino que no. Cuando una pieza de arte está bien hecha, de manera técnica y conceptual, tiende a perdurar por más tiempo en la historia, porque tiene dos estructuras, la emocional y la intelectual. Cuando algo es completamente visceral, está sujeta al estado de ánimo de los espectadores, y cuando algo es completamente lógico, carece de algo que es fundamental y es la emoción. A mí me sucede que conforme voy aprendiendo de fotografía, voy asimilando las piezas de otros fotógrafos. A veces reafirmo que me encantan, reafirmo que tienen una excelente técnica y otras veces me voy dando cuenta que lo que creía en un momento ya no lo creo ahora. Es decir, comienzo a ver errores o pequeñas cositas que yo cambiaría en la imagen de manera técnica, pero me permito sentir las emociones y es darme cuenta si me sigue estremeciendo esa imagen. Suele pasar que en una etapa de la vida te encuentras sintiendo y pensando de una manera y distinta en otra. Cuando una fotografía tiene técnica, tus emociones podrán variar, pero será innegable que la imagen perdurará por siempre. Así podrás regresar a ella cada que necesites sentir lo que te hizo sentir la primera vez. Esa para mí es la experiencia absoluta de interpretar el arte. Como espectador, me gusta pensar y sentir al mismo tiempo. Como autor, me gusta crear a partir de pensar y sentir al mismo tiempo. Es un viaje maravilloso, lo mejor de todo es que es personal. Es importante que tú como espectador, autor o ambos puedas apoderarte emocional e intelectualmente de las obras que tienes a tu alrededor, sean tuyas o de otros. Que las vivas y que las sientas a tu propia manera, porque al final eso también ayuda a construirte como individuo. Por todo esto que te cuento, abriré un nuevo segmento en el canal. Tiene que ver con reaccionar y relacionarnos con las obras de otros autores. Lo haré de manera muy práctica. El propósito es aprender juntos. Me encantará que tú me escribas en los comentarios tu opinión acerca de su trabajo, si te gustó, si no te gustó, incluso si conoces a otros autores que te gustaría que analicemos. No se te olvide comentar, dar like a los videos, suscribirte y compartir contenido si se te hace interesante. It sound right, boy. Pero el arte no tiene que ser aburrido. Cuando intento hacer un video serio no puedo. Se compran. ¿Qué se compran? Colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras.
lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.